Mil gracias te damos por este tiempo que nos regalas, Señor. Gracias por la forma que has cuidado de nosotros durante este día, en el día de ayer, la semana, Padre, la multitud de circunstancias que los que aquí estamos presentes hemos tenido que atravesar. Gracias por haber vuelto a decir presente. Gracias por provocar en nosotros el deseo de querer tener un corazón puro, de forma tal que podamos verte, Señor, como dice tu palabra, y poder percatarnos de que tú estás a nuestro lado, Señor, y cuando se han abierto puertas que eres tú el que las has abierto, y cuando se han cerrado, pues nos has permitido ver que has sido tú que las has cerrado, Señor. Reconocemos, Señor, tu santidad, reconocemos que tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Reconocemos lo lejos que estamos de ser los hijos, los siervos que tú mereces tener, Señor, y no estamos contentos con eso, Señor, y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. No queremos continuar pareciéndonos al mundo, Señor. No queremos continuar siendo termómetros, Padre Santo. Queremos, Señor, pues vivir de acuerdo a la identidad que tú nos has regalado, Señor, a la nueva naturaleza que tenemos. Y en esta noche, pues, quisiera que nos ayudáramos, que tú nos ayudaras, Padre, y que pudiésemos tener nuestro entendimiento renovado y pudiésemos agarrarnos, Señor, de las palabras que tú tienes para nosotros en esta noche y aplicarlas a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por no darnos lo que nosotros nos merecemos. Gracias por continuar dándonos lo que necesitamos tanto, Señor. Habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdame. Te suplico que tengas misericordia de mí nuevamente, que soy una persona pecadora. Ayúdanos a proclamar tu palabra y que Cristo sea magnificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tiene dos sets de notas. Una que hemos estado considerando en las últimas semanas, que vamos a terminar en los primeros 5 minutos, Dios mediante. Y otro set de notas que creo que tienen el título de la realidad de lo vano y lo pecaminoso en mi mente. Mire primero el primer set de notas, y para aquellas personas que no han estado presentes en las últimas semanas que hemos estado considerando esto, voy a ir entonces bien rápido identificando los blancos que tenemos, que ya hemos considerado, hasta llegar al que no, uno o dos que nos faltan de llenar en este set de notas. Por favor, hermana Shirley, si usted nos ayuda plasmando ahí en la pantalla los puntos estos que hemos considerado, ¿verdad? Lo primero que vemos en la primera página, donde dice malos inquilinos en las habitaciones de mi corazón. En la parte de abajo dimos una definición de la palabra desperdiciar: uso innecesario e indebido de recursos que resulta en pérdida de valor o eficacia. Desperdiciar es el mal aprovechamiento que se realiza de algo o de alguien. Malgastar, despilfarrar, desaprovechar, y obviamente ese algo son nuestros pensamientos. El ciclo que estamos considerando lo hemos titulado el desperdicio de mis pensamientos, right? Cuando hablamos de pensamientos nos referimos a todos los actos internos de la mente del hombre. Pueden incluir deseos, pueden incluir razonamientos, intenciones, resoluciones, objetivos que el ser humano pueda tener. El primer blanco que llenamos, y si usted lo quiere llenar puede hacerlo en este momento, la palabra de Dios en Jeremías 4:14 y en otros versículos nos recuerda que el corazón, entre comillas mente, del hombre en cierto sentido es como una casa grande con muchos cuartos donde se pueden atender y alojar multitud de invitados. ¿Y quiénes son los invitados? Los pensamientos, right? Eso es nuestra mente. En la página número 2 de sus notas, el próximo blanco que tenemos dice de la siguiente forma: la casa a la cual hacemos referencia como nuestro corazón, como nuestra mente, ilustra que el corazón precisa ser lavada de toda la suciedad y toda la contaminación que se ha acumulado a lo largo de nuestra existencia.
Ese lavamiento inicial surge en el momento de nuestra salvación. La tendencia a solo barrerla y adornarla es un sustituto engañoso e inefectivo, como vimos en el caso de los fariseos en tiempos del Señor Jesucristo. Luego de eso tenemos el próximo blanco que dice: en el milagro de la conversión, la casa del alma no es demolida, pero los invitados, estos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, que han estado ahí reinando, que fueron recibidos, que se les permitió entrar, que fueron alimentados por mucho tiempo, esos invitados son expulsados. Y añadimos entonces que aunque no podemos mantenerlos afuera, estos invitados, estos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, no debemos permitir que se alojen en nuestro interior nuevamente. Nunca vamos a llegar a un punto en que vamos a poder evitar que entren. Siempre van a entrar, ¿right? Pero lo que ahora podemos hacer, pues, es evitar nuevamente que se sientan bien recibidos y para, bajo ninguna circunstancia, continuar haciendo lo que hacíamos anteriormente, que era alimentarlos. En la parte inferior, en la parte de abajo de la página 2, tenemos dos blancos más. Dice: por el corazón de un hombre malo pueden pasar muchos pensamientos e intenciones buenas. Creo que eso no lo cubrimos la vez pasada, pero simplemente le voy a decir cuáles son los blancos, y si tiene alguna pregunta sobre el particular se me acerca y yo puedo tratar de explicar un poquito más, ¿ok? Por el corazón de un hombre malo pueden pasar muchos pensamientos e intenciones buenas, sin hacer en ese hombre malo, inconverso, sin hacer en ese hombre malo ningún impacto provechoso. Y del mismo modo, muchos malos pensamientos pueden pasar por el corazón, por la mente del creyente, dislocando o interrumpiendo su devoción a Dios y a su palabra. Esas dos posibilidades son reales. Lo próximo que tenemos, entonces, tratando de clarificar un poco lo que acabamos de señalar, es esto. El problema entonces no está en que esos pensamientos entren, en que esos invitados entren, en que puedan filtrarse, penetrar nuestra mente. El problema está entonces en promoverlos, buscarlos y sobre todo en alojarlos. Y cuando hablamos de alojarlos, pensamos en los hospedajes que mencionamos, de darle no solamente hospedaje, sino también darle alimento y comida, hospedaje, alimento y comida. En la página número 3, en la parte de abajo, entonces, tenemos otro blanco que dice: aquello que se mueve dentro de la mente del hombre se llama pensamiento. Esto es para efectos del estudio que estamos haciendo, desde luego, ¿verdad? Así que aquello que se mueve dentro de la mente del hombre se llama pensamiento. Y todo lo que se manifiesta afuera del hombre en acciones o palabras, se le puede escribir al lado, se llama obras. ¿Ok? En la página número 4 también tenemos otro blanco que cubrimos, y es el primero que dice: ciertamente todas nuestras inclinaciones, todas nuestras preferencias, todos nuestros deseos, todos nuestros propósitos son primeramente estimulados y son alimentados por nuestros pensamientos. Quiere decir que no hay una inclinación, una tendencia, una preferencia que usted y yo podamos tener, un deseo que usted y yo podamos tener, un propósito que usted y yo podamos tener, que no haya sido estimulado primeramente y luego alimentado por nuestro pensamiento. Y, por demás, nunca tendremos un pensamiento que no estimule o alimente alguna emoción. No hay posibilidad de que podamos tener algún pensamiento o que no estimule, que no alimente, perdónenme, alguna emoción, sea emociones de temor, sea emociones de gozo, de tristeza, preocupación, etcétera. ¿Right? Y pues entonces, la vez pasada terminamos aquí hablando de lo que hemos llamado pensamiento especulativo. Pensamiento especulativo se refiere a los pensamientos que surgen de las fantasías, de las meditaciones
que la imaginación de cada uno de nosotros elabora acerca de alguna cosa en particular, en la cual nuestra mente se mantiene concentrada. Pensamientos especulativos nos mueven a hacer espacio para algún tema, alguna cosa en particular, y alrededor de eso nosotros invertimos nuestro tiempo llegando a conjeturas, especulando, desarrollando teorías. Pues va a pasar esto, y si yo hago aquello, y si compro aquello, o si dejo esto, si me mudo para acá, o si me caso con aquel, o si me separo de acá. Pues todo ese sinnúmero de cosas, esa especulación en nuestra mente, ¿verdad? Conjeturas, cavilaciones, reflexiones, divagaciones, cada una de esas cosas son pensamientos especulativos, y cada uno de nosotros en el diario vivir ejercitamos eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que se desarrolla en la mente nuestra. Sucede de tal forma que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a ello, y la mayor parte de los seres humanos, incluyendo los que estamos aquí presentes, ni siquiera estamos conscientes de eso. Así que vuelvo a leer, pensamiento especulativo. Se refiere a los pensamientos que surgen de las fantasías, son cavilaciones, otra vez, son teorías, a eso se refiere, ¿verdad? Que surgen de las fantasías y meditaciones que la imaginación humana elabora acerca de alguna cosa en particular. Esos pensamientos, nuestra mente se mantiene concentrada en los mismos. Poniéndolo en un lenguaje que podamos entenderlo todo, ¿verdad? Cuando nos envolvemos en pensamientos especulativos, es cuando nosotros comenzamos a soñar despiertos. Y como ya he mencionado muchas veces, muchos de nosotros somos expertos soñando despiertos. Y cuando se trata de soñar, usted sabe, por la experiencia suya y mía, de que nosotros podemos tener sueños que son agradables. Amén. Que no quisiéramos despertar y quisiéramos, cuando despertamos, volver nuevamente a seguir soñando eso. Pero también tenemos sueños que no son agradables. Se conocen como ¿qué? Como pesadillas, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos la destreza, la capacidad de poder soñar despiertos. Esos son pensamientos especulativos. Cuando soñamos despiertos, y muchos de nosotros pues elaboramos toda clase de teorías y conjeturas acerca de algo placentero, el viaje que voy a dar, y que voy a ir aquí, que voy a ir allá, y voy a comprar aquello, voy a hacer esto, y voy a irme para este lado, voy a hacer esto, y me va a surgir de esta forma, y voy a tener estas otras cosas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros también tenemos la destreza triste, funesta, de soñar despiertos y tener pesadillas. Y va a pasar esto. Y este va a ser una de las cosas que provoca que nosotros pues nos envolvamos en esos pensamientos especulativos, ¿verdad? En ese soñar despierto que en realidad son pesadillas, es cuando tenemos que hacernos un examen médico mayor. Tenemos que hacernos una biopsia, ¿right? Y entonces pasamos 2 o 3 semanas esperando que lleguen los resultados. Y mientras llegan los resultados, ahí estamos nosotros envueltos en nuestros pensamientos especulativos, haciendo suposiciones, haciendo conjeturas, llegando a teorías. Si sale positivo, pues voy a tener que coger el quimo y voy a tener que hacer aquella otra cosa. Y quién se va a encargar de la casa, y cómo vamos a poder pagar los biles, y quién va a cuidar los nenes. ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Y qué van a hacer conmigo? ¿Me van a enterrar? ¿Me van a cremar? Tengo que llamar al abogado porque no hemos hecho nada con relación a la casa y tengo 4 hijos y eso va a ser una locura. Así que cuando nos envolvemos en pensamientos especulativos es cuando comenzamos a soñar despiertos, por medio de estas conversaciones intensas de las cuales hemos hablado, de la mente, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos personas con las cuales hablar así directamente, no tenemos interacción física con personas, pero constantemente estamos hablando. Constantemente nos mantenemos en una conversación.
Y es más serio el problema de lo que pensamos. Si es que vamos a llevar a la realidad que tenemos estas conversaciones problemas. En gran medida lo es, lo puede ser. Si no reconocemos esa realidad y si no le damos la importancia que merece, se puede convertir en un problema. Estas conversaciones que nosotros tenemos, right? Okay. Porque por medio de estas conversaciones intensas en la mente, hacemos conjeturas, cavilamos acerca de posibles razones por las cuales esto va a suceder, o cavilamos acerca de las posibles consecuencias que esto va a traer a nuestra vida. ¿Ok? Now, en las notas suyas hay otro blanco que llenar que está bajo el título Las conversaciones de mi mente. En mis notas aquí yo tengo escrito limpiando la piscina, porque como le he dicho ya tantas veces, la tarea de limpiar la piscina es una tarea donde yo a través de los años me he envuelto en estas conversaciones. ¿Verdad? Cuando hablamos de conversaciones de mi mente, para efecto de nuestro estudio, nos referimos a las conversaciones, escriba esto por favor, a las conversaciones que la mente tiene con las cosas que permitimos entrar en nuestra mente, obviamente. En particular se refiere a las cosas que tememos o a las cosas que amamos. Tenemos los dos aspectos, positivo o negativo. Ya que mi mente convierte en mi compañera, ¿verdad?, todo lo que amo o todo lo que temo. Y así mi pensamiento se la pasa inventando mil posibilidades con los mismos, con las cosas que temo o con las cosas que quiero, en mi conversación con lo que amo, temo o deseo. Así que leemos nuevamente. Las conversaciones de mi mente, esto es simplemente una explicación bien, pero que bien superficial, simple y sencilla de una realidad que ha estado con nosotros desde que comenzamos a razonar. Se refiere a estas conversaciones que la mente tiene con las cosas que permitimos que entren en ella. En particular, esas cosas que nosotros tememos, que no quisiéramos que pasaran. Perdí el trabajo, perdí la salud, mi hijo hizo esto, mi hija hizo aquello, mi papá hizo aquello, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? O cosas que amamos. Y nuestra mente tiene la capacidad de convertir en nuestro compañero o compañera todas las cosas que amamos o tememos. Y en ese proceso, nuestra mente, nuestro pensamiento, se la pasa inventando mil posibilidades con las cosas que tememos o con las cosas que amamos. Right? Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22, dice de esta forma. Guarda, es Salomón hablando, guarda, ¿ok? Hijo mío, ¿dónde los va a guardar? En su corazón, en su mente. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón, manténlos atados en tu mente, enlázalos a tu cuello. Los mismos te van a guiar cuando camines. Hay una conversación implícita aquí en este pasaje bíblico, familia, ¿ok? Te guiarán, estas cosas que vas a guardar en tu mente y en tu corazón, te van a guiar cuando camines, te van a guiar aun cuando duermas. La inferencia en el contexto hebreo es a sueños que usted pueda tener. Y no solamente eso, sino que hablarán contigo cuando despiertes, que es la idea, ¿verdad?, que en Josué se nos da, ¿verdad?, que tenemos que atar las palabras a nuestro corazón y tenemos que hablar de ellas y meditar en ellas y compartírselas a nuestros hijos y todo ese sinnúmero de cosas. Así que la exhortación es que guardemos siempre en nuestra memoria los mandamientos, las enseñanzas que de nuestros padres hemos recibido, que las mantengamos fijos en nuestra mente, porque las mismas nos van a cuidar en la jornada de nuestra vida, nos van a proteger cuando estemos dormidos y hablarán con nosotros cuando estemos despiertos. En conclusión de esta sección, de esta parte, mejor dicho, como señalamos al comienzo, en cierto sentido nuestro corazón, nuestra mente,
Es como una casa grande que tiene infinidad de habitaciones. En algunas casas, las casas en las casas que yo he vivido nunca ha habido esto, pero en casas de algunas personas que yo he visitado, en casas de algunos amigos que yo tenía que eran económicamente sólidos, ¿verdad? Tenían casas bien grandes. Había una antesala, había una sala y había una antesala, ¿verdad? ¿Okay? Pues en nuestro corazón tenemos algo así como una antesala donde se reciben todos los invitados. ¿Y cuáles son los invitados? Los pensamientos. Is that point? Y en esa antesala entretenemos todo lo que viene a conversar con nuestras emociones. La cantidad de tiempo puede que varíe. De la misma forma, debí haber dicho, algunas de esas habitaciones, usted y yo las designamos para razonar. Entramos en conversaciones, pero entrar en una conversación es distinto que razonar, es distinto que deliberar. Es distinto que tomar decisiones, ¿verdad? Luego de largas conversaciones íntimas. Por lo tanto, hay algunas habitaciones donde usted y yo las designamos, como se designa una oficina privada, donde solo algunos tienen acceso. Eso es parte de la dinámica que tenemos dentro de nosotros. Por otro lado, para concluir con esto, cuando hablamos de pensamiento también nos referimos a esas cosas que la mente elabora dentro de ella misma. La mente elabora dentro de ella misma. No es que entran cosas, ¿verdad? Sino, sí, pensamientos son los invitados que entran, ¿verdad? Pero también pensamiento se refiere a cosas que salen de adentro, salen de la mente misma. La mente misma nuestra los produce, ¿verdad? ¿Okay? Porque de acuerdo a la Escritura, es la mente donde nacen y se forman. Proverbios capítulo 6, versículos 12, 14 y 18. ¿Tenemos ahí esos pasajes bíblicos? No tenemos esos pasajes bíblicos, ok, no hay problema. Dice lo siguiente, Proverbios 6, si tienen su Biblia puede buscarlo, 6, 12, 14 y 18. Dice, Proverbios 6, versículo 12, 14 y 18. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad de su boca. Versículo 14, perversidades hay en su corazón, de ahí salen, no de adentro afuera, sino de adentro hacia afuera. Anda pensando el mal en todo tiempo, ¿verdad? No es que recibe estímulos de afuera, sino que lo que está haciendo referencia en este momento es lo que acabamos de señalar, ¿verdad? Que a veces vienen de afuera, pero muchas veces vienen de adentro, ¿verdad? ¿Okay? Su mente se mantiene tramando planes perversos y sus pies corren ansiosos a hacer el mal. Cristo hablando sobre particular, en Lucas 6:45 dice lo siguiente, el hombre bueno en ese caso es el hombre converso, es el hombre piadoso, es el hombre que busca o centra su vida en obedecer la voluntad de Dios y encontrar en Cristo la satisfacción para sí mismo, ¿verdad? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Lo bueno, en el caso del hombre bueno, las cosas buenas no entran de afuera. Puede que suba, pero lo que Cristo está hablando ahí es que sale de ahí, de lo que ya tiene adentro. ¿Ok? Pero también dice, y el hombre malo se refiere al inconverso, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vemos entonces que Proverbios 6, 12, 14 y 18, 6, versículos 12, 14 y 18, enfatizan la perversidad en el corazón, en la mente del hombre, que utilizando nuestros pensamientos alimenta, trama lo perverso obviamente a los ojos de Dios. La palabra enseña que todas las cosas que nos presenta la mente, o que la mente concibe, ¿verdad? Que de todas las cosas que se nos presenta a la mente, ¿verdad? Algunos pensamientos, algunas imaginaciones, ¿verdad? Y en la forma en que se conciben, es idéntico en la forma en que se conciben los deseos, ¿verdad? Porque también
como los deseos que conciben, que paren, ¿verdad? ¿Sabe usted? Santiago capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con los pensamientos que eventualmente conciben maldades y dan a luz iniquidad. Isaías, escriba esto por ahí en algún lugar, Isaías 59:4, esos son pasajes que vamos a visitar ya mismo nuevamente. 59:4, Isaías 59:7 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Está hablando del ser humano. Right? Isaías 59:7 dice: nadie hace denuncias justas, sino... Perdóneme. Isaías 59:7. Sus pies corren hacia el mar, se apresuran para derramar sangre inocente, y sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Otra vez, el hecho no es que están entrando estos invitados, ¿verdad? ¿Sabe? A que permitimos que entre nosotros, sino que ya está dentro de nosotros. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad y que resultan en destrucción, que resultan en quebrantamiento en todos sus caminos. All right? Así que, now, veamos entonces, para no extendernos más de lo que deberíamos, las notas que tenemos para el día de hoy, donde dice la realidad de lo vano y lo pecaminoso en mi mente. En otras palabras, que hay una realidad que tenemos que darle cara, y es la realidad de que nuestra mente reside de forma permanente pensamientos vanos. Como vamos a ver dentro de un segundo, Pablo se refiere a la vanidad de nuestros pensamientos y la presencia constante de pensamientos pecaminosos. Now, antes de entrar en las notas del día de hoy, yo quiero que usted me haga el favor y mire conmigo y con los demás hermanos que tenemos aquí presentes en 1 Corintios capítulo 2, porque aquí me encontré con una porción bíblica mientras preparaba las notas de hoy que me parece prudente que consideremos para saber dónde es que estamos parados. Una de las cosas que hemos establecido, ¿verdad?, que es crucial, que es fundamento en las 4 semanas que hemos estado reunidos hablando de en este nuevo ciclo de Matete, ¿verdad?, el desperdicio de mis pensamientos, es que, por ejemplo, cuando hablamos de Proverbios 4:23, que la Escritura dice, sobre toda cosa que guardes, que protejas, que cuides, cuida tu mente, porque de ahí emana la vida, establecimos como fundamento, y hemos repetido en infinidad de ocasiones, y vuelvo a hacerlo en este momento, que la posibilidad de guardar mi corazón, ¿verdad?, mi mente, ¿verdad?, presupone la realidad de un nacimiento espiritual. Presupone la realidad de una conversión. En otras palabras, que una persona que no ha nacido de nuevo no está capacitada, ni va a querer, ni va a desear guardar su corazón, guardar su mente, independientemente que usted y yo y cuanto predicador reconocido usted pueda traerle en el idioma que usted quiera traerle, que la persona pueda entender, le explique, ¿verdad?, lo que la palabra dice en Proverbios 4:23, las implicaciones, lo que somos, es lo que tenemos en la mente, y por lo tanto tenemos que cuidar, asegurarnos que protegemos lo que entre. No podemos permitir que cualquier invitado entre por ahí y que si entra, pues que salga. No podemos darle la bienvenida, no podemos hospedarlo, no podemos darle acceso a distintos cuartos de nuestra vida, distintos aspectos de nuestra vida, y muchísimo menos debemos alimentarlo. Right? Ese pensamiento, esa proposición que Proverbios capítulo 4:23 nos propone, no puede ser procesada por una persona que no haya tenido un nuevo nacimiento. ¿Puede decir amén? Okay. No va a haber interés, no va a haber deseo. Y sobre todas las cosas, no va a haber la capacidad para poder guardar su corazón.
en la forma en que describimos por 2 semanas al comienzo de este ciclo. Mire entonces en 1 Corintios capítulo 2, pero otra vez, los que han nacido de nuevo, para eso es que la exhortación está dirigida, ¿right? Esos no solamente pueden entender, sino que tienen los recursos necesarios y accesibles para poder hacerlo. Y ese es el desafío que nosotros pues tenemos que darle la cara. De ahí es que se desprende el título de este ciclo, el desperdicio de mis pensamientos. Porque si en realidad hemos tenido un nuevo nacimiento y aún nos mantenemos entonces ocupados con toda esta clase de pensamientos que entra en nuestra mente, con todas las divagaciones y con todas las cosas que expliqué hace un momento, volví a explicar hace un momento que la inmensa mayoría de ustedes, hombres y mujeres, estaban diciendo amén, sí, cierto, claro, con su lenguaje corporal me estaban diciendo, yo sé lo que usted está hablando, yo me he pasado el día haciendo eso, y los codazos que uno y otro se dieron a los que estaban al lado, pues reafirman eso. Pero si ha habido un nuevo nacimiento, pues entonces hay un problema, tenemos un problema, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice que el hombre natural, ¿lo ve? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el hombre natural es el hombre inconverso, el que no ha tenido un nuevo nacimiento. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, las cosas que son del Espíritu de Dios, lo que es espiritual, todo eso es locura. Y luego dice que no las puede entender. Y luego dice, porque la razón por la cual no las puede entender, porque esas cosas que son de Dios precisas ser discernidas espiritualmente. En cambio, por otro lado, el espiritual, que es la persona que ha tenido un nuevo nacimiento, no la persona que es bautista o que es presbiteriana, right? Es la persona que ha tenido un nuevo nacimiento. Porque hay personas que son bautistas y presbiterianas y aleluya, pentecostales y brincan y saltan y toda esa cuestión, y no han nacido de nuevo. En cambio, el espiritual juzga, tiene la capacidad para juzgar, discernir, es lo que implica ahí, sin que él sea juzgado por nadie. Eso requiere un poco más de tiempo para explicar, que no podemos hacer en este momento. Entonces termina el versículo 16 con un par de preguntas y con una afirmación que es contundente para cada uno de nosotros. Si en realidad estamos cogiendo las cosas en serio. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? Tremendo disparate. Pues bien, Pablo dice, y yo reafirmo con gozo en mi corazón y con el deseo de desafiarle a usted, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Yo tengo una nueva identidad. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Es de esperarse entonces que yo no procese las cosas como las procesaba anteriormente. Es de esperarse que usted y yo podamos vivir confiados con la certeza, la seguridad, con el buen ánimo, ¿verdad? Como decíamos cuando miramos recientemente Filipenses 2, 12 y 13, ¿verdad? Nos gozamos porque queremos ocuparnos de nuestra salvación con temblor, ¿verdad? Asegurarnos que lo que Dios ha diseñado para que se exprese en mi vida como evidencia de que ha habido una salvación, ¿verdad? Ha habido un llamado a salvación, ¿verdad? Que lo haga con temor y temblor, con la reverencia y con el respeto que eso amerita. Pero entonces me da un incentivo, y es el incentivo de que Dios es
el que en mí pone el querer, el deseo, ¿verdad?, de ocuparme de mi salvación, de esa salvación que yo he recibido, con las implicaciones que eso pueda tener. Pero con el deseo también Dios pone el ¿qué? El poder, ¿verdad?, la capacidad para, ese es el incentivo. Cuando aquí leemos entonces que, como dice Pablo, pues bien nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir, hay un incentivo para mí. Yo no tengo que continuar con mis cavilaciones, con mis teorías, con mis temores. Porque después de todo yo tengo la mente de Cristo. Quizás yo no puedo explicar en palabras, ¿verdad?, con la torpeza que me caracteriza a mí, lo que eso implica. Pero aunque usted y yo no podamos explicarlo, ¿verdad?, con la profundidad que un MacArthur podría hacerlo, un Sproul, un Spurgeon pudieran hacerlo, Calvino, quien fuera, la realidad es que eso es lo que dice la Escritura. Y en el contexto que leemos eso, claramente lo que precede a eso es la declaración de que en el momento nosotros éramos seres humanos espiritualmente naturales, muertos en nuestros pecados, pero que en un momento pues algo pasó, hubo un milagro de salvación y ahora estamos vivos espiritualmente. ¿Right? Y que como resultado de eso, pues en Cristo, estamos en Cristo, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo la mente de Cristo. Hay unas implicaciones sumamente serias en eso. All right? Now, la palabra de Proverbios 23:7, Proverbios 23:7 es un pasaje que nos dice, por cuales son sus pensamientos íntimos, tal es Él. En otras palabras, que usted y yo somos conforme a los pensamientos íntimos que usted y yo tenemos. Right? Así que la palabra de Proverbios 23:7 nos recuerda que nuestras prioridades, ¿cuántos tienen prioridades? Vamos a preguntar otra vez. Mire para acá. ¿Cuántos de ustedes tienen prioridades? Todo el mundo tiene prioridades. ¿Sabes? Nada. ¿Sabes? ¿Ok? Nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, sin lugar a dudas, refleja lo que hay en mi pensamiento. Lo que tiene prioridad para mí refleja lo que yo tengo en mi pensamiento. Las decisiones que yo tomo reflejan lo que yo tengo en mi pensamiento. Mi conducta, mi comportamiento refleja lo que yo tengo en mi pensamiento. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, el hombre, tal es él. Right? Now, la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 24, por otro lado, déjame ver si estamos bien. Sí. Del 17 al 24. Esa palabra que tenemos ahí, que vamos a leer dentro de un segundo, nos exhorta a revisar nuestros pensamientos. Nos exhorta a mantenernos alerta, de forma tal que no continuemos imitando o reflejando la conducta de las personas que por la dureza, que por la arrogancia y que por su soberbia de su corazón no conocen a Dios. Vuelvo a repetir eso porque es clave para poder procesarlo antes de leer la porción bíblica, que al mismo tiempo es clave para poder entender lo que tenemos por delante en esta noche. Lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo aquí con relación, acuérdense que en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo lo que está proveyendo, como normalmente hace, son fundamentos doctrinales, teológicos, ¿verdad? Y primeramente hace una aplicación de forma individual
a la iglesia y luego hace al revés. Primero hace una aplicación de forma colectiva a la iglesia y luego entonces hace una aplicación, capítulos 5 y 6, de forma individual a la iglesia, ¿verdad? Y aquí, pues, Pablo nos está dando una exhortación y es a que revisemos nuestros pensamientos, la forma en que estamos pensando, ¿verdad? Y en el proceso nos alerta, nos dice, tengan cuidado de continuar reflejando, imitando. La última vez que estuvimos hablando los domingos por la mañana, comenzamos con una ilustración que un pastor hizo hace mucho tiempo, un tiempo que yo estaba en el seminario, que hablaba que el cristiano genuino se parecía más a un termostato que a un termómetro, porque el termómetro lo que hace es que refleja la temperatura que hay en el ambiente, pero el termostato lo que hace es que controla la temperatura que hay en tal particular situación, cuarto, lo que sea, ¿right? Y que somos llamados precisamente a hacer eso. En vez de estar copiando, reflejando lo que hay a nuestro alrededor, nosotros lo que debemos hacer es, pues, por nuestra forma de vida, por nuestra conducta, influenciar, impactar y cambiar la temperatura que hay a nuestro alrededor. ¿Está entendido? Eso lo repetimos como 15 veces, ¿verdad? En la introducción y al final de la enseñanza. Pablo aquí entonces nos está exhortando a revisar nuestros pensamientos. Revisa tus pensamientos y ten cuidado de estar imitando, reflejando la conducta de un grupo particular de personas que él llama gentiles. No está hablando en cuestiones de raza en este momento, porque la palabra gentil en la escritura del Nuevo Testamento normalmente se refiere a una cuestión étnica. Gentil es etnosomething en el idioma griego. Pero también en varias ocasiones, y esta es una de ellas, se refiere a personas inconversas. ¿Okay? Entonces Pablo está dando la alerta y me está diciendo, Edwin Torres, ten cuidado de estar imitando o estar reflejando la conducta de un grupo de personas que por la dureza de su corazón, que por su arrogancia, que por su soberbia, obviamente del corazón de donde vienen esas actitudes, reflejan que no conocen a Dios. Eso es lo que entonces vemos aquí como introducción en Efesios capítulo 4, mejor dicho, versículos del 17 al 24. Leamos entonces, ¿okay? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahí está la advertencia, recordatorio, que ya no andéis, que ya no viváis, que tu estilo de vida, que tu conducta, que tus prioridades, que tus decisiones no sean como los otros gentiles. Ahí está hablando de inconversos, los cuales, creo que está ennegrecido ahí y cursivo en sus notas también, los cuales andan en la ¿qué? En la vanidad de su mente. Como resultado, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y la razón por la cual eso sucede es porque están ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, no comparten como ustedes cristianos, Pablo está diciendo, la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Y esto por la ¿qué? Dureza de su corazón. Son personas. Esas personas que Pablo está diciendo, ten cuidado, no imites, no copies. Esa gente no conoce a Dios. Esa gente tiene un corazón arrogante. Esa gente tiene un corazón duro, como lo tuvimos nosotros, ¿cierto? Antes de que nos hicieran el trasplante, extirparan aquel de piedra dura y pusieron uno de carne receptivo, que puede reaccionar y responder al estímulo de Dios. Versículo 19, estos refiriéndose a los que Pablo dice que no debemos imitar. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Romanos capítulo 1. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. No es lo que ha sucedido con ustedes con relación a Cristo.
Versículo 21, entonces tienes ahí una condición. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice? Si en verdad, si fue verdad, si en verdad lo habéis oído. En otras palabras, o sea, si en realidad se produjo el milagro de que tus oídos espirituales fueron activados. Y si en realidad habéis sido por él enseñados, lo cual requiere la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente, conforme a la verdad que está en Jesús, porque el Espíritu Santo lo que hace es recordar, llevarnos a Cristo, exaltar a Cristo, recordarnos todo lo que Cristo estableció para nosotros, al igual que el Padre, ¿verdad? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, escuche por favor, porque nosotros tenemos, ¿qué fue lo que Pablo dijo? Espérate, la gente natural no puede entender las cosas de Dios y por más que usted le explique, puedes traer a todos los mejores maestros y le van a explicar y él va el ungido y te puedes traer el aceite de oliva del monte de los olivos en Jerusalén y te puedes traer todo lo que sea, ¿tú entiendes, right? Y puedes ungirlo y pueden orar sobre la persona, pero si la persona es un hombre natural, no va a entender nada. ¿Alguien puede decir amén? Amén? Eso es lo que dice la Escritura, no es lo que yo estoy tratando de ser sarcástico ni gracioso decir. Eso es lo que dice. ¿Right? El asunto con nosotros no es si entendemos lo que la Escritura dice. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿No se acuerda ya? El problema de nosotros es aceptar lo que la Escritura dice. Ahí es donde estamos. Está claro lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Si yo tengo la mente de Cristo, porque ya yo no soy un hombre natural que no tiene la capacidad de poder entender las cosas de Dios. Ahora yo soy un hombre espiritual que puedo discernir y estoy discerniendo. Tengo la mente de Cristo. Ahora, dice la Escritura, nuevamente, que yo tengo una nueva naturaleza. En el ser humano, en el cristiano, no residen dos naturalezas. En el cristiano reside la naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. El problema es que tenemos un ropaje sobre nosotros, un ropaje apestoso. La humanidad que todavía resta en nosotros. Y lo que Pablo está diciendo en este momento es que nosotros debemos darle prioridad a remover esa humanidad de nosotros, utilizando Pablo aquí la ilustración cuando dice, despojados del viejo hombre, es como un abrigo que yo pueda tener puesto, ¿verdad? Yo soy una nueva criatura, nueva, limpia, olorosa, fragante, ¿right? Pero entonces se me ocurre salir de la casa y ponerme este abrigo apestoso que hace 400 años que no lo lavo, corro con él, está todo sudado, está todo manchado, está bien apestoso, ¿verdad? ¿No? Pues nosotros tenemos esta nueva humanidad preciosa, limpia, inmaculada, que Cristo nos ha dado. Ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tenemos ese dichoso abrigo puesto ahí, apestoso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovados, versículo 23, en el espíritu de vuestra ¿qué? Eso es lo que estamos haciendo aquí, familia. Eso es lo que clamamos a Dios, ¿verdad? Tenemos peticiones delante de Dios, tenemos circunstancias que estamos atravesando. ¿Cuándo están atravesando situaciones difíciles en este momento? Complicadas. ¿Yeah? Ok. Y se las presentamos a Dios. Y pues, no hay problemas en Señor, pues, a mí me gustaría que esto fuera de esta forma. Y a mí me gustaría que esto no sucediera. Right? Okay. Y si verdaderamente creemos y confiamos en el Señor este Todopoderoso, nunca nos ha intimidado en decir, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. Okay. Pero también,
con ese tipo de oración debe ir siempre acompañado una petición particular. Señor, concédeme la gracia, la fuerza, la capacidad espiritual de responder a estas circunstancias, sean las que sean, en una forma que te traiga gloria a ti. Amén. Hay personas que piensan, pues si Dios es soberano y se va a hacer siempre la voluntad de Él, pues entonces ¿para qué tengo que orar? Si siempre se va a hacer la voluntad de Él. Tenemos precedentes bíblicos y tenemos instrucción bíblica en que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios, y por eso es que le menciono la segunda parte de la oración que le acabo de decir. Si yo sé que Dios es soberano, ¿ok? ¿Sabe? Yo lo que quiero es, ¿sabe? Yo tengo unas peticiones porque Él me ha dicho que ponga estas peticiones delante de Él, sean las que sean. Pero más que ninguna otra cosa, lo que deseo es que cualquiera que sea la decisión de Él o el tiempo que tome, pues que Él me conceda la capacidad, por su gracia y su poder, ¿verdad?, de poder responder, de poder esperar, de poder reaccionar, de poder mantener mis prioridades en el lugar correcto. ¿Ok? So dice entonces, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En otras palabras, que debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. Eso es lo que está diciendo ahí. Cambiar completamente nuestra manera de pensar, ser honestos, ser verdaderamente santos, como corresponde, como es de esperarse con las personas que Dios ha vuelto a crear. Porque somos una nueva ¿qué? Una nueva creación. Dios volvió a crearnos, ¿verdad? Y no solamente Dios nos volvió a crear, Dios nos creó, volvió a crear para ser como Él, que es lo que la Escritura precisamente nos dice. All right. Así que vemos entonces primeramente aquí el issue de la vanidad de la mente, que es la razón por la cual leemos la porción bíblica, está ahí claramente. Hay una advertencia, no debemos ya continuar andando como los otros gentiles inconversos que andan, que viven conforme a la vanidad de su mente, ¿verdad? Y también pues tenemos la realidad de la pecaminosidad presente en nuestra mente, ¿verdad? ¿Okay? Los pecaminosos, salud, Dios te bendiga, que hay en nuestra mente. Isaías 59:4 dice, no hay quien clame. Esto simplemente es como reafirmación de lo que señalamos, ¿verdad? El issue de la pecaminosidad de la mente. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Hablando del pecador, confían en la vanidad, hablan vanidades y conciben maldades, y dan luego a luz iniquidad. Dios te bendiga, mi hermano, ¿ok? Isaías 59:7 nos recuerda que estas personas, los pies de estas personas, las personas como tal, corren al mar, se apresuran para derramar sangre inocente, y sus pensamientos, que aquí es donde está la cosa, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, ¿verdad?, de perversidad, son perversos. Y eso pues reafirma el señalamiento que estamos teniendo en el título, que nos habla de la realidad de lo vano y lo pecaminoso en mi mente. Now, hay una pregunta ahí que dice, ¿por qué y cuándo mi pensamiento es vano? Una de las cosas que Pablo nos dice aquí en el versículo que leímos, versículo 17, como respuesta a eso podría ser, no es la única respuesta, y no es la única respuesta que vamos a considerar aquí, y muchísimo menos la única respuesta que hay en la Escritura, pero para considerar el pasaje que leímos de Efesios capítulo 4, 17, ¿por qué y cuando mi pensamiento es vano? En términos prácticos, es cuando camino y vivo como los inconversos. Eso evidencia que mi pensamiento es vano.
No, dice nuevamente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando me conduzco, cuando mis prioridades, ¿verdad? Cuando mis decisiones, cuando mi comportamiento, ¿verdad?, se parece a los gentiles, pues obviamente es una indicación que mi pensamiento es bastante vano, right? Okay. Dice que no viváis como los paganos que viven de acuerdo a los pensamientos vanos. Now, ¿en qué consiste entonces, para efecto de nuestro estudio, nuevamente, para efecto de este estudio no muy profundo, superficial, y qué hora es, por favor? 8:44. Hey, qué mamey. ¿En qué consiste la vanidad de la mente para efecto de nuestro estudio? Consiste en depositar la confianza y el deleite única y exclusivamente. Eso no está en sus notas. Es una pena que no se me haya ocurrido ponerlo, ¿ok? Pero es importante. ¿En qué consiste la vanidad de la mente? Consiste en depositar mi confianza, consiste en depositar mi deleite única y exclusivamente en las cosas del mundo. No, espérese. No estoy diciendo que debe ser de esa forma. Lo que estoy tratando de contestar la pregunta, ¿en qué consiste la vanidad de la mente? Ya establecimos que la vanidad de la mente es algo bueno o algo malo. ¿Es algo deseable o algo detestable? ¿Es algo que debe estar presente en el cristiano o que debe estar ausente? Ausente. All right. Entonces, lo que quiero simplemente es darle una definición por ahí breve para que usted tenga una idea, ¿verdad? Consiste cuando yo deposito mi confianza, cuando yo deposito mi deleite única y exclusivamente en las cosas del mundo. Así que lo único que me da confianza a mí son las cosas del mundo. A mí lo único que me da confianza en mí es mi trabajo. A mí lo único que me da confianza es el dinero que tengo en el banco. Right? A mí lo único que me da confianza es tal cosa. Right? No me voy a poner a identificar cosas porque algunos de ustedes han estado haciendo algunas cosas en los últimos días y si yo digo algo que usted ha estado haciendo, usted va a decir, está hablando conmigo, me está tirando una indirecta. Right? Okay. Pero hay todos montones de cosas que son las cosas que única y exclusivamente le provocan placer y deleite a usted. Right? Y si hay unas cosas que son las únicas que le provocan confianza a usted, seguridad a usted, ¿verdad? Y que solamente le provocan deleite a usted única y exclusivamente, y esas cosas son cosas del mundo, pues entonces lo que estamos proponiendo es que la vanidad en su mente está galopando, está por la libre, está reinando ahí. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, y concluimos con esto, ¿verdad? Porque cuando yo deposito mi confianza única y exclusivamente en las cosas del mundo, le insistí en ser enfático en la frase única y exclusivamente. Cuando yo deposito mi deleite única y exclusivamente en las cosas del mundo, el hacerlo inevitablemente provoca que yo no necesite ni tampoco me deleite en Dios. Si es única y exclusivamente en el mundo, quiere decir que yo no necesito seguridad en Dios. Dios no me va a provocar ninguna seguridad a mí. Y no voy a encontrar deleite de ninguna clase en Dios. Y muchos de nosotros probablemente en nuestro sano juicio y en un momento de seriedad podemos decir, en mí, no, yo solamente, única y exclusivamente encontrar seguridad en las cosas del mundo, en mi trabajo, en la economía, en que me vengo para este país, en que tengo tal trabajo, en que me consigo los papeles, en que todo ese sinnúmero de cosas, y no estoy hablando despectivamente de ninguna de esas cosas, lo que las menciono simplemente por el hecho de que para muchas personas cuyo pensamiento es vano,
Así es como operan. Y el problema es que muchos de nosotros que decimos que estamos en Cristo, right? Y que ya no somos hombres naturales, que ahora somos personas espirituales y que tenemos la mente de Cristo, cuando llega el momento de la verdad, así es como operamos y así es como estamos operando. Y no debe ser de esa forma. Y nunca encontraremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Y por qué continúo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el estrés? ¿Y por qué la pelea? ¿Y por qué no puedo resistir esto? ¿Y por qué me quiero divorciar? ¿Y por qué quiero hacer aquello otro? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en medio de todo el por qué y por qué y por qué nuestro, escuchamos la voz de Jeremías a través de la eternidad diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que tus pensamientos controlen tu vida? Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios está en un proceso en la vida nuestra. Muchos de nosotros continuamos tratando incorrectamente de vivir la vida cristiana. Es lo que pasa por dentro, familia. Es la renovación de nuestra mente lo que es importante. Es por las misericordias de Dios, como el pastor nos recordó el pasado domingo y continuará siendo este próximo domingo, que no somos destruidos. Quiera Dios que definitivamente nos dispongamos en algún momento, sin que tenga que mediar ninguna tragedia en la vida nuestra, bendito sea el Señor. Que llegue el momento en que genuinamente nos determinemos a decir, el Señor es mi porción. Eso es lo que yo quiero. Pase lo que pase, es lo que yo quiero. Perdí esto, eso es lo que yo quiero. Me cerraron tal puerta, eso es lo que yo quiero. Tengo que mudarme para otro lugar, eso es lo que yo quiero. Ya no puedo tener las vacaciones que tenía anteriormente, eso es lo que yo quiero. God is good? All the time. Vamos a orar y antes de orar simplemente quiero decir, Jesús, we love you, brother, and we are delighted to have you with us tonight, okay? Te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Jesús es un muchacho que nos está visitando, amigo nuestro, hermano en Cristo, él y su familia, su papá y su mamá. Y de verdad, remember que me tienes que dar el número de teléfono de tu papá y tu mamá, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque grande es tu misericordia. Yo, Señor, pues no tengo razón de ninguna forma para dudar, Señor. Yo no tengo razón para poner mi confianza en ninguna otra cosa que no seas tú. Y es vergonzoso que muchas veces quiera conseguir deleites en cosas que no tienen que ver contigo, Señor. Quizás no sean cosas morbosas, inmorales, pero mi deleite precisa estar en ti, Señor. Gracias, Padre, pues porque a través del estudio, pues me continúa recordando de que tú estás en el proceso de santificación, Señor, y estás separándonos de las formas viejas de pensar y de actuar, Señor, y nos estás, Señor, renovando el entendimiento. Gracias por la oportunidad que me has dado, nos has dado el pastor Marcel, el pastor Willy y a mí, de poder enseñarle la palabra en esta iglesia local, Señor. Y gracias porque a través de la misma, pues, nos hemos visto forzados a estudiar, Señor, y a leer y a ser serios, Señor, y ver la seriedad y lo inmenso de nuestro pecado, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por no darnos lo que nosotros merecemos. Gracias por tu misericordia, Padre. Conduce nuestros automóviles de regreso. Tráenos nuevamente el próximo domingo a la Biblia dice, Señor. Trae a nuestra mente el compromiso que tenemos de tomar juntos como iglesia nuevamente la cena del Señor, Padre, que lo hagamos la forma correcta
Trae a nuestra mente todo pecado que no hemos confesado. Trae relaciones que necesitan ser restauradas, Señor, y danos una doble porción de tu gracia para confesar, arrepentirnos y buscar restituir y reconciliar y hacer todo lo que sea conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.